En las profundidades de la selva de Chiapas, donde el aire es denso y los secretos antiguos, un hijo, con el alma envenenada por el rencor, cometió el acto más despiadado que una mente humana puede concebir. Ató a su propia madre, una anciana frágil de 78 años, a un árbol sagrado, dejándola como ofrenda a las bestias de la noche. La abandonó para que fuera devorada por un jaguar, creyendo que así se libraría de lo que él consideraba la raíz de su miseria. Pero lo que Regino no sabía, en su ceguera de odio, era que el cielo escuchaba las súplicas silenciosas de su madre. ¿Puede la fe de una mujer desatar un milagro tan poderoso que doblegue las leyes de la naturaleza? Prepárate para una historia real que te helará la sangre y te devolverá la esperanza en un solo suspiro. Lo que estás a punto de presenciar no es una simple crónica de maltrato, es el testimonio de una intervención divina en su forma más cruda y salvaje. Es la historia de cómo, en el momento más oscuro, cuando la vida de una mujer piadosa pendía de un hilo y el rugido de la muerte se acercaba, Dios no envió un ángel con alas de pluma, sino uno con cascos de trueno y un relincho que sacudió los cimientos de la selva. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué tan fuerte debe ser una oración para ser escuchada por encima del odio más profundo y la indiferencia del mundo? La respuesta que encontrarás en este relato podría cambiar tu forma de ver la fe, el perdón y los misteriosos guardianes que nos rodean. Te prometo que el desenlace de esta historia es una de las revueltas más increíbles y milagrosas que jamás hayas escuchado. Verás cómo la crueldad humana, en su máxima expresión, es confrontada por una fuerza celestial inesperada, encarnada en un noble caballo criollo. Verás cómo el llanto de una madre abandonada se transforma en un himno de supervivencia que despierta la conciencia de todo un pueblo. No te despegues de la pantalla, porque cada detalle, cada lágrima y cada acto de fe te llevarán a un clímax que te dejará sin aliento. Este no es solo un relato para conmoverte, sino para recordarte que incluso en el abismo, la luz puede encontrar una forma de irrumpir con la furia de una estampida. Por eso te pido, con el corazón en la mano, que te quedes con nosotros hasta el final. No te adelantes, no te distraigas. Permite que esta narración te envuelva, que te lleve de la mano por el polvoriento pueblo de las almas, que te siente junto a Consuelo en su soledad y que te haga sentir el terror de la selva nocturna. Solo así podrás comprender la magnitud del milagro que ocurrió. Y si al final sientes que esta historia ha tocado una fibra en tu alma, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que nunca te pierdas los relatos que nos recuerdan que la esperanza es la fuerza más indomable de todas. La historia de Consuelo y Regino es una herida abierta en el corazón de la humanidad, una que refleja la eterna lucha entre la gratitud y el resentimiento, entre el amor incondicional y el egoísmo más destructivo. Regino, un hombre de 45 años carcomido por el fracaso, había regresado a su hogar no en busca de consuelo, sino de un culpable, y en su mente retorcida, la culpable era ella, la mujer que le dio la vida, cuya mera existencia le recordaba su propia caída. Cada arruga en el rostro de su madre, cada temblor en sus manos, era para él un espejo de su propia humillación, un ancla que lo mantenía atado a la miseria, de la que tanto anhelaba escapar sin éxito alguno. El aire en el pequeño pueblo de las almas, enclavado al borde de la selva lacandona, siempre fue pesado, cargado con las penas no dichas de sus habitantes. La vida allí era una prueba de resistencia, una lucha diaria contra la pobreza y el olvido. En este rincón del mundo, la gente había aprendido a ser reservada, a guardar sus juicios y sus miedos detrás de puertas de madera y miradas esquivas.
Era un lugar donde la fe se aferraba a las paredes, de adobe como la hiedra, una fe silenciosa y personal que raramente se convertía en acción comunitaria. Todos sabían del calvario de Consuelo, pero el temor al carácter explosivo de Regino era una muralla más alta que cualquier iglesia. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado, tan atrapado en un túnel de oscuridad, que has llegado a pensar que solo un milagro podría sacarte de ahí? Imagina ahora a Consuelo, una mujer de 78 años cuya única arma contra la crueldad de su hijo era el rosario que desgranaba cada tarde. Su fragilidad física era engañosa. Por dentro poseía una fortaleza espiritual forjada en décadas de viudez, pobreza y soledad. Su fe no era una simple costumbre, era el aire que respiraba, la única ventana por la que entraba luz a su choza de adobe. Era una devoción callada pero inquebrantable a la Virgen de Guadalupe, su confidente en un mundo que parecía haberla olvidado. Y en medio de este panorama desolador existía una figura de majestuosidad indómita, un caballo. No era un animal de trabajo, sino un espíritu libre, un imponente criollo de pelaje negro azabache al que la gente del pueblo llamaba Relámpago. Nadie era su dueño, aparecía y desaparecía como un susurro del viento en los límites entre el pueblo y la selva. Los hombres lo admiraban con una mezcla de respeto y temor, pero para Consuelo era algo más. Desde la distancia, ella observaba sus movimientos nobles, su crin ondeando al viento, y en su corazón piadoso lo consideraba un guardián, silencioso, una manifestación de la belleza y la fuerza de Dios en un mundo que se caía a pedazos. Esta narrativa te sumergirá en el abismo del sufrimiento humano, donde un hijo, cegado por la desesperación de una deuda y la amargura de una vida fallida, trama el plan más atroz. No se conforma con el abuso diario, con las humillaciones y la privación de alimento. Su mente, envenenada por el odio, lo lleva a buscar una solución final y monstruosa: borrar a su madre de la faz de la tierra. La llevará a lo profundo de la selva, a un lugar conocido por ser el coto de caza del jaguar, y la abandonará a una muerte segura y aterradora. Sentirás la frialdad de sus palabras y la oscuridad de su intención, como si estuvieras allí. Pero es precisamente en ese punto de quiebre, en esa oscuridad absoluta, donde la historia da un giro que desafía toda lógica. Cuando Consuelo, atada y desamparada, cierra los ojos no para rogar por su vida, sino para pedir perdón por el alma perdida de su hijo, el universo responde. Su oración, cargada con el peso del amor más puro y el dolor más profundo, se convierte en un llamado que es contestado por el estruendo de cascos sobre la tierra, por un relincho que desgarra el velo de la noche y pone en fuga a la misma muerte. Prepárate para ser testigo de una intervención que te erizará la piel. La trama te mostrará cómo la comunidad de las almas, hasta entonces pasiva y temerosa, es sacudida de su letargo por este evento sobrenatural. El chitú, sonido imposible del relincho de Relámpago que llega hasta las casas del pueblo, actúa como una campana de alarma divina. Un grupo de hombres, movidos por una urgencia que no pueden explicar, se adentrarán en la selva, guiados por una fuerza invisible, y lo que encontrarán cambiará sus vidas para siempre. Descubrirán una escena que parece sacada de un texto sagrado. La anciana, a salvo, protegida por el majestuoso caballo negro que se interpone entre ella y las sombras. Y Regino, el antagonista, el hijo cruel, no escapará a esta revelación. Oculto entre los árboles, esperando escuchar el grito final de su madre, será testigo directo del milagro. La visión del caballo salvaje desafiando a la muerte para salvar a la mujer que él había condenado, lo quebrará por completo. Su coraza de odio se hará añicos y caerá de rodillas, paralizado no solo por el miedo a ser descubierto,
sino por un terror mucho más profundo, el terror divino, la aplastante certeza de haberse enfrentado a algo sagrado. Su confrontación no será solo con la gente del pueblo, sino con su propia alma expuesta. A través de esta historia exploraremos el poder transformador del perdón. En una de las escenas más conmovedoras, Consuelo, ya a salvo y cuidada por la comunidad, se enfrentará a la realidad de la justicia terrenal para su hijo. Pero en su corazón no habrá espacio para la venganza. En lugar de condenación, ofrecerá el regalo más difícil y sanador de todos, el perdón. Su fe le enseñó que el verdadero milagro no era solo su rescate, sino la posibilidad de redención para el alma que más la había herido, rezando cada día por su arrepentimiento tras las rejas. Finalmente, serás testigo del legado duradero de esta noche milagrosa. El caballo relámpago, antes un espíritu salvaje, se convierte en un símbolo viviente de la protección divina, venerado y cuidado por todo el pueblo de las almas. En el claro donde Consuelo fue abandonada, la comunidad levantará una pequeña capilla, un humilde monumento a la fe inquebrantable y a la intervención celestial. La historia de la anciana y su guardián equino se convertirá en una leyenda, un faro de esperanza transmitido de generación en generación, recordando a todos que el amor de una madre y la fe en Dios pueden invocar la ayuda de los ángeles más inesperados. El pueblo de las almas amanecía cada día bajo un sol inclemente que parecía querer borrarlo del mapa. El polvo, fino y rojizo, era el verdadero dueño de las calles, levantándose en remolinos perezosos con cada brisa y cubriendo las humildes chozas de adobe con un manto de olvido. En una de estas viviendas, la más pequeña y apartada de todas, comenzaba la jornada de Consuelo. Su casa no era más que un cuarto de paredes agrietadas, con un techo de lámina que crujía con el calor y un suelo de tierra apisonada que ella misma barría con una escoba de ramas. El mobiliario consistía en un petate para dormir, una pequeña mesa de madera y un altar improvisado en un rincón, presidido por una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe, a quien Consuelo le confiaba cada uno de sus suspiros. La rutina de la anciana era un ritual de supervivencia y fe. Se levantaba antes de que el sol golpeara con toda su fuerza, sus huesos protestando con cada movimiento. Sus manos, nudosas y deformadas por una vida de trabajo en el campo, temblaban al encender la pequeña veladora frente a su virgencita, un acto que repetía como si su propia vida dependiera de esa llama trémula. Luego, con una lentitud dolorosa, se dedicaba a las tareas del hogar, acarrear agua del pozo común, intentar avivar el fuego con leña húmeda y preparar el modesto desayuno, casi siempre un poco de atole y un par de tortillas duras. Cada gesto estaba impregnado de una paciencia infinita, una resignación que no era derrota, sino una profunda y silenciosa conversación con Dios. Consuelo se movía por su pequeño mundo con la levedad de una sombra. Su cuerpo, encorvado y frágil, parecía a punto de quebrarse, pero sus ojos, a pesar de la tristeza que los habitaba, conservaban una chispa de luz inextinguible. Era la luz de una fe que no necesitaba de templos ni de sermones, una conexión directa y personal con lo divino que la sostenía en medio de su calvario. Los vecinos la veían pasar, una silueta diminuta caminando con pasitos cortos, y bajaban la mirada, una mezcla de compasión y cobardía. Sabían de su sufrimiento, escuchaban los gritos ahogados por las delgadas paredes, pero el miedo a Regino, su hijo, era un cerrojo en sus bocas y en sus corazones. La llegada de Regino a la choza era como la llegada de una tormenta seca. No había truenos, solo el estruendo de su presencia y el viento helado de su desprecio. Solía aparecer a media mañana, después de haber gastado sus pocas monedas en aguardiente en la cantina del pueblo. Entraba sin saludar,
sus botas sucias pisoteando el suelo que Consuelo acababa de barrer. Su mirada, permanentemente resentida, recorría el humilde espacio, con desdén, buscando cualquier pretexto para desatar la amargura que lo consumía por dentro. Para él, esa choza no era un hogar, era la jaula que lo mantenía prisionero de su propio fracaso, y su madre, la carcelera a la que debía castigar día tras día. «Otra vez, con tus rezos, vieja inútil», espetaba Regino, su voz rasposa rompiendo el silencio. Una tarde, la escena alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Consuelo había logrado guardar una porción de frijoles de la caridad de una vecina y los calentaba lentamente soñando con una comida sustanciosa. Regino, al ver el plato humeante, se lo arrebató de las manos con un manotazo brusco, derramando la mitad al suelo. «Esto es demasiado para ti. Con tus mañas seguro te guardas dinero», le gruñía mientras devoraba los frijoles con avidez, sin mirarla. Consuelo no lloraba, no suplicaba. Simplemente recogía los frijoles del suelo, uno por uno, con sus dedos temblorosos, mientras su alma se encogía un poco más. El abuso no era solo físico, sino profundamente psicológico. Regino la aislaba del mundo con una eficacia aterradora. Le prohibía sentarse a la entrada de la casa, le impedía hablar con las pocas personas que se atrevían a saludarla. Si alguna vecina se acercaba para ofrecerle un poco de comida o consuelo, él salía como una fiera, con la mandíbula tensa y una mirada asesina que las hacía retroceder. «No necesitamos la lástima de nadie», les gritaba, aunque era él quien más la necesitaba. Había construido una cárcel, invisible alrededor de su madre, una donde los barrotes no eran de hierro, sino de miedo y humillación constantes, asegurándose de que ella se sintiera tan sola y abandonada como él se sentía. La amargura de Regino tenía raíces profundas. Años atrás, se había marchado a la ciudad con la promesa de una vida mejor, lleno de sueños y arrogancia. Pero el mundo de concreto lo había devorado y escupido de vuelta. Perdió su negocio, su esposa lo abandonó por otro hombre y regresó a Las Almas con los bolsillos vacíos y el orgullo hecho trizas. En su mente, su madre se convirtió en el chivo expiatorio de todas sus desgracias. La culpaba por no haberle dado más, por ser un recordatorio viviente de su origen humilde, por ser, en definitiva, un ancla que le impedía volver a intentar su huida. Su crueldad era el lenguaje de su propio dolor no resuelto, una forma de castigar al mundo castigándola a ella. La comunidad de Las Almas era testigo mudo de este lento martirio. Veían a Consuelo cada vez más delgada, más encorvada. Escuchaban los insultos que el viento arrastraba desde su choza. Murmuraban en las esquinas, sacudían la cabeza con pena, pero nadie hacía nada. El padre de la pequeña iglesia, un hombre anciano y cansado, le había ofrecido a Consuelo refugio, pero ella se había negado. «Es mi cruz, padrecito. Dios me la dio y yo debo cargarla», respondía con una resignación que al sacerdote le parecía tan admirable como exasperante. La pasividad del pueblo no era maldad, sino una costumbre arraigada, el miedo a un hombre violento y la creencia de que en los asuntos de familia nadie debía meterse. Sin embargo, en medio de esta opresión asfixiante, Consuelo tenía una ventana de esperanza, un momento sagrado que atesoraba cada día. Al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranjas y morados y Regino solía estar fuera, ella se sentaba en el suelo, justo en el umbral de su puerta trasera. Desde allí, su mirada se perdía en la línea donde el pueblo terminaba y la selva comenzaba. Y entonces, casi siempre, él aparecía. Relámpago, el caballo negro azabache, emergía de entre los árboles como una aparición, su pelaje brillando con los últimos rayos de luz. Su presencia era tan poderosa que parecía silenciar el mundo a su alrededor.
Relámpago era la personificación de todo lo que Consuelo y los demás habían perdido: libertad, fuerza, nobleza. Se movía con una gracia salvaje, pastando tranquilamente, su musculatura tensa bajo la piel lustrosa. No era un animal, y común. En sus ojos profundos y sabios parecía haber un conocimiento ancestral, una calma que contrastaba brutalmente con la agitación del pueblo. Nunca se acercaba demasiado, manteniendo siempre una distancia prudente, como si respetara una frontera invisible. Era una leyenda local, un espíritu libre que nadie había podido ni querido domar, un rey sin corona en su reino de árboles y matorrales. Para Consuelo, la visión de Relámpago era un bálsamo para su alma herida. No era solo un animal, hermoso, era una señal. En su profunda fe, ella estaba convencida de que Dios se lo enviaba cada tarde como un recordatorio, un mensaje silencioso que le decía: no estás sola, la fuerza y la belleza todavía existen en este mundo. Resiste. Ella le hablaba en susurros, compartiendo sus penas con él a través de la distancia. Ahí estás, mi guardián, decía con una sonrisa melancólica. Cuídame esta noche, espíritu libre. Esta conexión secreta era su refugio, la semilla de esperanza que mantenía viva en el terreno árido de su sufrimiento. El caballo, por su parte, parecía corresponder a esta comunión silenciosa de una manera misteriosa. A menudo, mientras pastaba, levantaba su imponente cabeza y fijaba su mirada directamente hacia la pequeña choza de Consuelo. Se quedaba inmóvil por largos minutos, sus orejas atentas, como si estuviera escuchando no las palabras, sino las oraciones que emanaban de ese humilde hogar. Luego, con un suave resoplido, volvía a sus asuntos. Era un intercambio mudo, un reconocimiento entre dos seres que de maneras muy diferentes existían en los márgenes del mundo de los hombres. Ella, marginada por la crueldad; él, por su indomable naturaleza. Esta conexión a distancia se convirtió en la parte más importante del día de Consuelo. La fortalecía para soportar las noches, que eran las peores, cuando Regino regresaba borracho y su ira era más impredecible. La imagen del caballo negro, libre y poderoso contra el cielo crepuscular, se grababa en su mente. Era su ángel de 4 patas, su prueba tangible de que más allá del control de su hijo existía un poder superior, una libertad indomable. Ella no lo sabía entonces, pero esta semilla de esperanza que regaba cada tarde con sus miradas y susurros estaba destinada a florecer de la manera más milagrosa e inesperada. Así transcurrían los días en las almas, en un ciclo de abuso, resignación y fe silenciosa. La opresión de Regino se hacía más pesada, la fragilidad de Consuelo más evidente y la presencia de Relámpago más significativa. El escenario estaba puesto. Las piezas de este drama divino y humano estaban en su lugar. El sufrimiento había alcanzado una profundidad insoportable y el alma de Consuelo, aunque resistente, estaba llegando a su límite. Faltaba solo una chispa, un acto final de desesperación para que todo el frágil equilibrio se rompiera y diera paso a la intervención que cambiaría el destino del pueblo para siempre. La aparente calma en la vida de Regino, esa rutina de miseria y crueldad, estaba a punto de ser dinamitada por una fuerza externa. La mecha se encendió en la cantina del pueblo, un lugar sórdido donde el aguardiente barato alimentaba tanto las bravuconadas como los miedos. Un hombre corpulento y de mirada helada, conocido como el prestamista, acorraló a Regino contra una pared. La deuda que Regino había contraído meses atrás, en un intento fallido por montar un pequeño negocio, había crecido con intereses venenosos. La paciencia del hombre se había agotado. Con una voz baja pero cargada de amenaza, le dio un ultimátum.
Tienes 24 horas, Regino. O me traes mi dinero, o vendré a tu casa a cobrarme con lo que más te duela. La amenaza velada apuntaba directamente a su madre. El terror, frío y paralizante, se apoderó de Regino. Sabía que el prestamista no bromeaba. Su reputación de crueldad era bien conocida en toda la región. La humillación pública de ser golpeado o de ver a su madre lastimada era más de lo que su frágil ego podía soportar. Corrió a su choza no en busca de una solución, sino de un escape. Su mente, atrapada en una espiral de pánico y resentimiento, comenzó a trabajar a una velocidad febril. Miró a su alrededor, a la pobreza que lo asfixiaba, y luego sus ojos se posaron en Consuelo, que rezaba en su rincón. En ese instante, una idea monstruosa, una solución final y atroz, echó raíces en su alma como una planta venenosa. En su desesperación, Regino ya no veía a una madre, sino la causa y el símbolo de su ancla. Eliminarla, pensó en su delirio, era una especie de sacrificio retorcido. Quizás, si se libraba de esa carga, de ese recordatorio constante de su fracaso, el universo le daría otra oportunidad. La lógica había abandonado su ser, reemplazada por un odio ciego y una necesidad primal de supervivencia. El plan se formó en su mente con una claridad espeluznante. La llevaría a lo profundo de la selva, a ese claro que todos evitaban, conocido por ser territorio de jaguares. Nadie sospecharía, todos pensarían que fue un trágico accidente. La naturaleza misma haría el trabajo sucio, lavando sus manos de la sangre de su propia madre. A la mañana siguiente, Regino despertó con una calma que helaba la sangre. Su agitación de la noche anterior había sido reemplazada por una determinación fría y metódica. Se acercó a Consuelo con una amabilidad que no había mostrado en años. Un gesto que debería haber sido una advertencia, pero que la anciana recibió con una chispa de esperanza. «Madre, hoy iremos más adentro a buscar leña buena, de la que dura», le dijo, su voz desprovista de emoción. Consuelo, anhelando cualquier migaja de afecto, asintió con una sonrisa débil, sin percibir la oscuridad que se escondía detrás de esa falsa tregua. Se puso su rebozo gastado, tomó su pequeño machete y se preparó para seguir a su hijo hacia el corazón de las tinieblas. El camino comenzó como siempre, por los senderos familiares que bordeaban el pueblo. Pero pronto, Regino se desvió hacia una vereda apenas visible, cubierta de maleza. La selva comenzó a cerrarse a su alrededor. Los sonidos familiares del pueblo fueron reemplazados por el zumbido de insectos y el llamado de aves extrañas. El aire se volvió más húmedo, más pesado, cargado con el olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición. Consuelo sintió una punzada de inquietud. «Hijo, nunca hemos venido tan lejos», dijo con voz temblorosa. «No te preocupes, madre. Ya casi llegamos», respondió Regino, sin voltear a verla, su espalda ancha abriéndose paso entre la espesura como un muro infranqueable. Finalmente, llegaron a un claro dominado por un árbol de ceiba antiguo y gigantesco, cuyas raíces se aferraban a la tierra como los tentáculos de un monstruo prehistórico. El lugar tenía un silencio antinatural, una quietud que no era pacífica, sino expectante. La luz del sol apenas se filtraba a través del denso dosel de hojas. Fue entonces cuando Regino se detuvo y se volvió hacia ella. En sus ojos ya no había ira, solo un vacío aterrador. Sin decir una palabra, le arrebató el pequeño machete y sacó de su morral una soga gruesa y áspera. El corazón de Consuelo se detuvo. El terror, puro e instintivo, finalmente la alcanzó como una ola helada, comprendiendo la verdadera naturaleza de su viaje. «¿Qué haces, hijo? ¿Qué vas a hacer?», suplicó Consuelo, sus piernas negándose a sostenerla. Regino no respondió. La agarró con una fuerza brutal y la arrastró hasta el tronco del ceiba. Con
Movimientos rápidos y eficientes la amarró firmemente al árbol, las cuerdas mordiendo su piel frágil. Ella no se resistió. Su cuerpo estaba paralizado por el shock y la incredulidad. ¿Cómo podía ser? El hijo que había amamantado, el niño por el que había rezado cada noche de su vida, era ahora su verdugo. Era una pesadilla demasiado horrible para ser real. Cada vuelta de la soga era un lazo que cortaba no solo su circulación, sino el último hilo de esperanza que le quedaba. Una vez que estuvo seguro de que no podría escapar, Regino dio un paso atrás para admirar su obra. La miró, atada, indefensa, una figura patética contra la inmensidad del árbol. Una sonrisa torcida, desprovista de alegría, se dibujó en su rostro. Se inclinó hacia ella, su aliento agrio golpeando su cara, y pronunció las palabras que sellarían su condena. «Ahora rézale a tu Dios para que te salve», le susurró con una frialdad espeluznante. Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a caminar, desapareciendo entre los árboles, dejando a su madre abandonada a su suerte, mientras la tarde caía y la selva comenzaba a despertar. Sola. El silencio que siguió a la partida de Regino fue más aterrador que cualquier grito. Consuelo estaba completamente sola en la inmensidad de una selva que no conocía la piedad. La oscuridad comenzó a filtrarse desde el suelo, tragándose los colores, transformando los árboles en siluetas monstruosas. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, era una amenaza. Podía sentir miles de ojos invisibles observándola desde la penumbra, y entonces lo escuchó, lejano al principio, pero inconfundible. Un gruñido bajo y gutural que vibró en el aire y le erizó la piel. El jaguar estaba cerca. El depredador para el que había sido servida como banquete se acercaba. El pánico se apoderó de ella, un terror tan abrumador que casi le detuvo el corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, surcando el polvo y la desesperación en su rostro. Quería gritar, pero el miedo le había robado la voz. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sacudido por sollozos silenciosos. Este era el final, una muerte horrible, sola y traicionada. Pero entonces, en el abismo de su desesperación, algo cambió. Una vida entera de fe, de conversaciones íntimas con su Dios, emergió desde las profundidades de su ser. Miró hacia el cielo oscuro que apenas se vislumbraba entre las hojas y supo lo que tenía que hacer. Ya no pidió por su vida. Su propia existencia, en ese momento, le pareció insignificante comparada con la negrura que había consumido el alma de su hijo. Cerró los ojos, ignorando el gruñido que ahora sonaba más cerca, y dirigió una última y desesperada súplica al cielo. No fue un rezo aprendido, sino un grito de amor maternal desde el borde de la tumba. «Padre mío, Dios Todopoderoso», susurró con los labios agrietados, «no te pido que me salves, mi vida ya está vivida, te ruego, te imploro, sálvalo a él, perdona a mi Regino, no dejes que su alma se pierda para siempre en esta oscuridad, ten piedad de tu hijo perdido». En el preciso instante en que la palabra piedad abandonó sus labios, la selva enmudeció. El gruñido del jaguar se cortó de repente. Un nuevo sonido rompió la quietud, un sonido que no pertenecía a la lógica de ese lugar. Primero, un temblor en la tierra, una vibración sorda que crecía en intensidad. Luego, el estruendo inconfundible de cascos galopando a una velocidad suicida a través de la maleza. Era un sonido de furia, de poder, imparable. Antes de que Consuelo pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una figura negra irrumpió en el claro como una exhalación, como una bala de cañón disparada desde el corazón de la noche. Era Relámpago. El caballo se detuvo en seco en el centro del claro, su cuerpo cubierto de sudor, sus ojos brillando con una inteligencia feroz. Se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un relincho que no fue de este mundo. Fue un grito de guerra.
un rugido de poder y autoridad divina que desgarró el aire y sacudió los árboles hasta sus raíces. El sonido resonó por kilómetros, un decreto atronador que declaraba que ese lugar era sagrado y estaba bajo su protección. El jaguar, antes el rey de la selva, no fue más que un cobarde ante esa manifestación de poder celestial y huyó aterrorizado hacia las profundidades de la jungla. Sin perder un instante, Relámpago se acercó a la atónita Consuelo. Con una delicadeza que contradecía su tamaño y su furia, bajó su cabeza y comenzó a morder y tirar de las cuerdas que la aprisionaban. Sus dientes, fuertes y precisos, trabajaron la soga con una tenacidad inteligente, deshilachando las fibras, tirando con sacudidas poderosas de su cuello. Consuelo observaba sin aliento, mientras el espíritu libre, que había admirado desde lejos, se convertía en su liberador. Finalmente, con un último tirón, la cuerda principal se rompió y los brazos de Consuelo cayeron a sus costados, libres. Luego, el majestuoso animal no se fue. Se interpuso físicamente entre ella y la oscuridad de la selva, dándole la espalda al peligro como un escudo viviente, un centinela enviado por el cielo en respuesta a la oración de una madre. El relincho de Relámpago no fue un sonido que se perdió en la inmensidad de la selva. Fue una onda de choque que viajó por el aire y se estrelló contra las frágiles paredes de adobe de las almas. En la cantina, los hombres dejaron sus vasos en la mesa. En sus casas, las mujeres se asomaron a las puertas con el corazón en un puño. No era el relincho de un caballo común. Tenía una cualidad sobrenatural, un timbre de urgencia y poder que helaba la sangre y sacudía el alma. Era una campana, una llamada, una alarma que resonaba no en los oídos, sino en la conciencia dormida de todo el pueblo. Algo terrible o milagroso estaba sucediendo en la oscuridad, y ya nadie podía permitirse el lujo de ignorarlo. Oculto entre la maleza, a una distancia prudente, Regino había sido testigo de todo. Se había quedado allí, agazapado, como un cobarde, esperando escuchar los sonidos que confirmarían el éxito de su plan, el gruñido final del jaguar, el grito ahogado de su madre. Pero en su lugar, escuchó ese relincho atronador y vio la silueta imponente del caballo negro irrumpiendo en el claro. Observó con los ojos desorbitados por el pánico y la incredulidad cómo el animal desafiaba a la muerte, cómo liberaba a Consuelo con una inteligencia casi humana. La visión de ese poder salvaje y divino actuando para proteger a quien él había condenado fue un golpe directo a su cordura. La barrera de odio y resentimiento que había construido ladrillo a ladrillo durante años se desmoronó en un solo instante. No fue la culpa lo primero que sintió, sino un terror primordial, un miedo sagrado que nunca antes había experimentado. Era la comprensión aplastante de que había desafiado a una fuerza mucho más grande que él, que su acto de crueldad no había sido contra una anciana indefensa, sino contra el orden mismo del universo. Cayó de rodillas, el cuerpo sacudido por temblores incontrolables. El sonido que salió de su garganta no fue una palabra, sino un gemido animal de puro terror, el colapso total de un alma que se ve a sí misma en el espejo de lo divino. Mientras tanto, en el pueblo, un pequeño grupo de hombres, liderados por un herrero robusto y un anciano respetado, decidió que no podían quedarse de brazos cruzados. Movidos por esa extraña urgencia que el relincho había sembrado en ellos, tomaron machetes y viejos candiles de petróleo y se adentraron en la selva, siguiendo la dirección del sonido. No sabían qué encontrarían, pero una sensación colectiva de responsabilidad los empujaba hacia adelante, a través de la oscuridad que antes tanto temían. Era como si el grito del caballo no solo hubiera ahuyentado al jaguar, sino también a la cobardía que había mantenido al pueblo paralizado durante tanto tiempo. Cuando los hombres llegaron al claro del Ceiba,
se detuvieron en seco, enmudecidos por la escena que tenían ante ellos. La luz temblorosa de sus candiles iluminaba un cuadro que parecía sacado de una leyenda antigua. Allí estaba Consuelo, sentada en el suelo, acurrucada contra las enormes raíces del árbol, viva, y frente a ella, como un guardián de ébano, estaba Relámpago. El caballo levantó la cabeza al verlos, sus ojos brillando en la oscuridad, pero no mostró agresión, solo un resoplido suave, como si dijera: «Han tardado, pero han llegado». En el suelo, las cuerdas rotas eran la prueba irrefutable del acto cruel y de la milagrosa intervención que acababa de ocurrir. Con un cuidado infinito, los hombres se acercaron. Relámpago, al parecer satisfecho con su llegada, dio un paso atrás, permitiéndoles llegar hasta Consuelo. La anciana levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una paz sobrenatural. «El Señor la ha protegido, doña Consuelo», susurró el herrero, quitándose el sombrero en un gesto de reverencia, mientras la ayudaban a ponerse de pie. Envolviéndola en una manta, escucharon un sollozo proveniente de las sombras. Al umbrar hacia allí, encontraron a Regino, hecho un ovillo en el suelo, balbuceando palabras incoherentes, un hombre completamente quebrado. La verdad de lo sucedido cayó sobre los recién llegados con el peso de una montaña. En ese momento, la dinámica del pueblo cambió para siempre. El miedo que sentían por Regino se evaporó, reemplazado por una oleada de ira justa y, sobre todo, de una profunda vergüenza colectiva. La vergüenza de haber sabido, de haber visto y de no haber hecho nada. Se miraron unos a otros bajo la luz de los candiles, y en sus rostros se reflejaba la misma resolución silenciosa. Levantaron a Regino del suelo con brusquedad. Ya no era el matón del pueblo, era un monstruo desenmascarado, un parricida fallido, patético en su derrumbe. Lo sujetaron con fuerza, y el viaje de regreso a las almas no fue solo el rescate de una víctima, sino la procesión de un pecador hacia el juicio de su comunidad. La noticia se extendió como la pólvora por las almas. Cuando el grupo regresó de la selva, todo el pueblo estaba despierto, esperando en la plaza. La visión de Consuelo, frágil pero a salvo, y de Regino, sujetado y llorando, provocó un murmullo que recorrió a la multitud. Por primera vez, la comunidad actuó como una. Una familia, la de la esposa del herrero, se adelantó y acogió a Consuelo en su casa sin dudarlo. «Usted no volverá a esa choza, nana. Desde hoy, esta es su casa», dijo la mujer, abrazándola con una ternura que la anciana casi había olvidado. Otras mujeres trajeron caldo caliente, mantas limpias, palabras de consuelo. La pasividad había muerto. La compasión había renacido. Regino fue encerrado en una pequeña bodega bajo la vigilancia de varios hombres a la espera de que las autoridades del municipio cercano llegaran por la mañana. Su destino legal estaba sellado, pero antes de que la justicia de los hombres siguiera su curso, debía ocurrir un último acto en Middlesex. Este drama de redención. El sacerdote del pueblo, con una sabiduría que superaba su cansancio, insistió en que madre e hijo debían verse una última vez, no por Regino, sino por Consuelo y por la lección que todo el pueblo necesitaba aprender sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y el perdón. La escena fue de una intensidad insoportable. Llevaron a Regino a la casa donde ahora se alojaba Consuelo. Entró con la cabeza gacha, incapaz de levantar la vista del suelo, sus manos atadas frente a él. La vergüenza lo consumía, una quemadura mucho más dolorosa que cualquier castigo físico. Consuelo estaba sentada en una silla, rodeada de las mujeres que la cuidaban. Estaba débil, pero su rostro irradiaba una serenidad que parecía de otro mundo. El silencio en la habitación era tan denso que se podía sentir. Todos esperaban una palabra de condenación, un reproche,
una explosión de dolor acumulado por años de abuso. Pero Consuelo no era una mujer común. Miró a su hijo, a ese hombre que horas antes la había dejado para ser devorada por las bestias, y no vio a un monstruo. Vio a su niño perdido, a un alma tan enferma y rota que había intentado destruir a la única persona que realmente lo amaba. Lentamente, con un esfuerzo visible, se levantó de su silla, se acercó a él y con su mano temblorosa le tocó la cabeza inclinada. Regino se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica, esperando el golpe que nunca llegó. En su lugar, escuchó la voz suave de su madre. «Que Dios te perdone, hijo mío», susurró ella, su voz clara y firme a pesar de la debilidad. «Yo ya te he perdonado». No había ira, no había reproche, solo la inmensidad de un amor que trascendía la traición y el dolor. «Tu castigo no vendrá de mí, ni siquiera de estos hombres. Tu verdadera penitencia será vivir con el recuerdo de la misericordia que Dios te mostró esta noche. Reza, hijo, reza por tu alma, como yo rezaré por ti todos los días que me queden de vida». Esas palabras fueron la verdadera sentencia de Regino. El perdón de su madre no lo liberó, lo aniquiló. Fue una gracia tan inmerecida, tan pura, que rompió la última defensa de su corazón endurecido. Un sollozo profundo y desgarrador brotó desde sus entrañas, un llanto que no era de autocompasión ni de miedo, sino de una culpa y un arrepentimiento genuinos por primera vez en su vida. Cayó de rodillas a los pies de su madre, su cuerpo convulsionando por el llanto. El perdón no había borrado su crimen, pero había abierto la única puerta posible hacia una futura y dolorosa redención. Los hombres que lo sujetaban y todos los que presenciaron la escena bajaron la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Habían ido a la selva en busca de un monstruo y habían encontrado un milagro. Ahora, en esta humilde habitación, estaban presenciando otro, quizás más grande, el milagro del perdón incondicional. Comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en los puños de Regino ni en sus propias machetes, sino en el corazón frágil de esa anciana que, después de haberlo perdido todo, todavía tenía suficiente amor para darlo a quien menos lo merecía. La curación de las almas no había comenzado con la captura de Regino, sino con ese acto de gracia. Los días que siguieron al milagro en el claro del Ceiba fueron como un lento y profundo despertar para el pueblo de las almas. El sol parecía brillar de una manera diferente, el aire se sentía más ligero y las miradas de los vecinos ya no eran esquivas, sino que se encontraban en una silenciosa comprensión mutua. La vergüenza de su inacción pasada se transformó en un motor de cambio, en un deseo colectivo de enmendar no solo el daño hecho a Consuelo, sino las grietas en su propia comunidad. El evento había sido una sacudida violenta, un recordatorio de que la fe sin obras es una fe muerta y que la compasión requería coraje. Las Almas había dejado de ser un simple conjunto de casas para convertirse en un verdadero hogar. La vida de Consuelo floreció de una manera que ella nunca había imaginado. La familia del herrero la adoptó no como una carga, sino como una bendición, y pronto toda la comunidad se volcó en su cuidado. Cada mañana, una vecina diferente le traía el desayuno. Los niños del pueblo se sentaban a sus pies por las tardes para escuchar sus historias y sus rezos, y los hombres se aseguraban de que nunca le faltara leña ni nada que necesitara. Su fragilidad física comenzó a ceder ante la buena alimentación y la ausencia de estrés, pero fue su espíritu, él, que experimentó la transformación más notable. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por una serenidad luminosa, convirtiéndose en la matriarca espiritual del pueblo, un faro viviente de fe y resiliencia.
En cuanto a Regino, la justicia de los hombres siguió su curso inexorable. Fue llevado por las autoridades y sentenciado a varios años de prisión por secuestro e intento de homicidio. Sin embargo, para él, los barrotes de la cárcel eran una penitencia menor. Su verdadero castigo y su única vía de salvación era el recuerdo constante del perdón de su madre. Esa gracia inmerecida era un fuego que lo consumía y purificaba día y noche. En la soledad de su celda, lejos del aguardiente y de su propia amargura, comenzó el arduo camino del arrepentimiento. Trabajaba en silencio, leía una vieja Biblia que el sacerdote le había regalado y por primera vez en su vida rezaba, no por obligación, sino por una necesidad desesperada de limpiar su alma manchada. Su transformación no fue rápida ni fácil. Hubo días en que el peso de su crimen casi lo aplastaba, en que la imagen de su madre atada al árbol lo asaltaba con una culpa insoportable. Pero la memoria de su perdón era también su ancla. Se aferraba a ella como un náufrago a una tabla. Los guardias y los otros reclusos notaron el cambio en él. El hombre hosco y resentido dio paso a una persona callada, trabajadora y extrañamente pacífica. Estaba pagando su deuda con la sociedad, pero más importante aún, estaba comenzando a pagarla deuda consigo mismo, buscando la redención en el único lugar donde podía encontrarla, dentro de su propio corazón devastado. Mientras tanto, Relámpago, el héroe de la historia, se convirtió en una leyenda viviente. Ya no era solo un caballo semisalvaje que merodeaba los límites del pueblo. Ahora era el guardián de las almas, un tesoro comunitario. El herrero, en un acto de gratitud, le construyó el establo más hermoso que sus manos podían forjar, aunque la puerta siempre permanecía abierta, respetando su espíritu libre. Los niños le llevaban manzanas y terrones de azúcar, y las mujeres le hablaban con el mismo respeto y cariño que le profesaban a Consuelo. El caballo parecía aceptar este nuevo papel con una nobleza silenciosa, permitiendo el afecto, pero manteniendo siempre su aura de majestuosidad indómita. La conexión entre el caballo y la anciana se mantuvo más fuerte que nunca. Casi todas las tardes, Relámpago se acercaba al porche de la casa donde ahora vivía Consuelo. No necesitaba un llamado, simplemente aparecía. Apoyaba su gran cabeza en la barandilla y Consuelo le acariciaba el hocico, susurrándole palabras de agradecimiento y afecto. Se quedaban así por largos ratos, en una comunión perfecta que no necesitaba palabras. Era la imagen de la gratitud encarnada, un recordatorio constante para todos los que pasaban de que los milagros no son solo eventos de un instante, sino relaciones que deben ser cuidadas y honradas cada día. Pronto, la gente del pueblo sintió la necesidad de crear un monumento permanente para que la historia nunca se olvidara. Decidieron que no había mejor lugar que el Claro del Ceiba, el escenario del horror y de la gloria. La idea de construir una capilla fue unánime. Se organizaron de inmediato y lo que siguió fue una demostración conmovedora de unidad. Los hombres fueron a la selva a cortar y preparar la madera. Las mujeres cocinaban grandes ollas de comida para alimentar a los trabajadores y hasta los niños ayudaban, acarreando herramientas y agua. Cada clavo martillado, cada viga levantada, era un acto de fe y un tributo a la transformación de su comunidad. No construyeron una iglesia imponente, sino una capilla pequeña y humilde, hecha con la misma madera de la selva que había sido testigo del milagro. La diseñaron de tal manera que el gigantesco árbol de ceiba quedara justo detrás del altar, como si el propio árbol fuera el guardián natural del lugar sagrado. En su interior, todo era sencillez y devoción. Un pequeño altar de madera, una pintura de la Virgen de Guadalupe donada por una familia, y al lado,
un tosco pero conmovedor bajorrelieve tallado por el herrero que representaba a un imponente caballo negro protegiendo a una anciana arrodillada. La capilla fue bautizada con el nombre perfecto, la Capilla del Guardián. Fue consagrada por el sacerdote en una ceremonia a la que asistió todo el pueblo, e incluso gente de las aldeas vecinas que ya habían escuchado rumores de la increíble historia. Consuelo, sentada en una silla en primera fila, lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que apenas le cabía en el pecho. Relámpago, como si entendiera la solemnidad del momento, observaba la escena desde el borde del claro, una presencia silenciosa y vigilante. Aquel claro, antes un lugar de terror y muerte, se convirtió en un santuario de esperanza. La gente de las almas y de otros lugares comenzó a peregrinar a la capilla del guardián para pedir por sus propias causas, para buscar consuelo en sus penas o simplemente para dar gracias. Dejaban pequeñas ofrendas en el altar, flores silvestres, veladoras, pequeños milagros de metal. Creían que el lugar estaba impregnado de una energía especial, que las oraciones hechas allí, bajo la sombra del ceiba y la memoria del caballo salvador, tenían una fuerza particular. La historia de Consuelo, Regino y Relámpago se fusionó con el alma de las almas. Dejó de ser un suceso para convertirse en leyenda, en el mito fundacional de su nueva identidad como comunidad. Los abuelos la contaban a sus nietos en las noches frescas, no como un cuento de miedo, sino como una lección sobre la fe que puede mover montañas, o en este caso, invocar a un guardián celestial. Era una historia sobre la oscuridad del alma humana, pero sobre todo sobre la luz inextinguible del perdón. La leyenda enseñaba que Dios obra de maneras misteriosas, utilizando a las criaturas más inesperadas para llevar a cabo sus designios. Enseñaba que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en el poder, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, incluso a aquellos que nos han herido. Y enseñaba la lección más importante de todas, que una comunidad no es solo un grupo de personas que viven juntas, sino un cuerpo que debe saber proteger a sus miembros más vulnerables y celebrar juntos los milagros que les son concedidos. Así, la transformación de la familia se convirtió en la redención del pueblo entero. El acto de crueldad de un solo hombre, en lugar de destruirlos, los había unido y fortalecido de una manera que nada más podría haberlo hecho. El legado del milagro no estaba solo en la capilla de madera o en la veneración al caballo, sino en los corazones cambiados de la gente de las almas, que aprendieron a cuidarse unos a otros, a enfrentar el mal con valentía y a nunca subestimar el poder de una oración susurrada en la más profunda de las noches. El eco del relincho de Relámpago nunca se desvaneció por completo de la selva. Se quedó allí, como un recordatorio eterno de que incluso en los rincones más oscuros y olvidados del mundo, la fe puede encender una luz. La historia de la capilla del guardián se convirtió en un susurro de esperanza que viajaba con el viento, un testimonio perdurable de que el perdón es el milagro más salvaje de todos, capaz de curar las heridas más profundas y de convertir un lugar de abandono en un santuario de amor. Y así, la leyenda de la capilla del guardián perdura hasta nuestros días, un eco de fe que se niega a ser silenciado por el paso del tiempo. La historia de Consuelo y su salvador equino no es solo un relato de un pueblo lejano en Chiapas, es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Nos habla de la resistencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más absoluta y de la verdad universal de que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. Nos obliga a preguntarnos,
sobre la naturaleza de los milagros y sobre la forma en que respondemos al sufrimiento, tanto al propio como al ajeno. Y ahora, la pregunta es para ti, que has viajado con nosotros a través de esta increíble jornada emocional. ¿Alguna vez te has sentido como Consuelo, atrapado en una situación que parecía no tener salida? ¿Has elevado una oración al cielo con la sensación de que nadie te escuchaba? Esta historia nos enseña que la fe no siempre recibe respuestas inmediatas o predecibles. A veces, la ayuda no llega en la forma que esperamos, con alas y trompetas, sino con el sonido de cascos en la tierra, con la llamada de un amigo o con la fuerza inesperada que encontramos dentro de nosotros mismos para seguir adelante un día más. Piénsalo por un momento. ¿Quiénes son los relámpagos en tu propia vida? Quizás no sea un caballo majestuoso, pero podría ser esa persona que te ofreció una palabra de aliento cuando más la necesitabas. Podría ser una oportunidad que apareció de la nada, un libro que te dio una nueva perspectiva o simplemente una intuición, una voz interior que te guió para tomar el camino correcto en una encrucijada. Los milagros están a nuestro alrededor, pero a menudo estamos demasiado distraídos por el ruido del mundo para reconocerlos en sus formas humildes y cotidianas. La historia de las almas también nos deja una poderosa lección sobre la comunidad. ¿Cuántas veces, como los vecinos de Consuelo al principio, hemos sido testigos del dolor de alguien y hemos decidido no intervenir? ¿Cuántas veces hemos bajado la mirada por miedo, por incomodidad o por la falsa creencia de que no es nuestro asunto? Este relato nos llama a despertar de nuestra apatía, a entender que somos responsables los unos de los otros. Nos insta a ser como los hombres que finalmente se adentraron en la selva, a tener el coraje de llevar luz a los lugares oscuros y a ofrecer nuestro apoyo antes de que sea demasiado tarde. El perdón, como lo demostró Consuelo, es quizás el mensaje más desafiante y sanador de todos. Vivimos en un mundo que a menudo nos incita a la venganza, a guardar rencor, a pagar con la misma moneda. Pero la historia nos muestra una alternativa radical, el poder liberador de perdonar lo imperdonable. El perdón de Consuelo no excusó el acto de Regino, pero sí rompió el ciclo de odio. Lo desarmó de una manera que ningún castigo podría haberlo hecho y le abrió la única puerta posible a su propia humanidad. ¿Hay algún rencor que estés cargando y que te esté impidiendo sanar? Te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas en la quietud de tu corazón. El propósito de compartir esta historia no es solo entretener o conmover, sino encender una chispa de introspección. Queremos que este relato te sirva como un recordatorio de tu propia fuerza, de tu capacidad para la fe y el perdón, y de la presencia constante de la gracia en el mundo, a menudo disfrazada de las maneras más sorprendentes. Porque cada vida es una historia sagrada, y cada uno de nosotros se enfrenta a sus propias selvas y a sus propios jaguares. Nos encantaría que este espacio se convirtiera en una comunidad de apoyo y esperanza. Por eso, te pedimos que compartas tu propia historia en la sección de comentarios. ¿Has experimentado alguna vez una intervención inesperada en un momento de necesidad? ¿Has sido testigo de un acto de perdón que te haya cambiado la vida? ¿O quizás tienes un guardián especial, persona o animal, al que te gustaría honrar? Leer tus experiencias no solo nos enriquece a nosotros, sino que también puede dar fuerza y consuelo a otros que están pasando por momentos difíciles. Tu voz es importante para nosotros. Cada comentario, cada historia compartida, teje una red de conexión humana que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Cuéntanos qué parte de la historia de Consuelo te ha impactado más. ¿Fue su fe inquebrantable en medio del abuso? ¿La intervención épica de Relámpago?
o el poderoso momento en que le otorga el perdón a su hijo arrepentido. El diálogo que podemos crear aquí es tan valioso como la historia misma. Así que no dudes en expresarte y compartir tu sentir. Si crees, como nosotros, que el mundo necesita más historias como esta, historias que eleven el espíritu y nos recuerden nuestra capacidad para el bien, te pedimos que nos ayudes a difundir este mensaje. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona que creas que necesita escuchar un recordatorio del poder de la fe y la redención. A veces, una simple historia compartida puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su propio camino fuera de la oscuridad. Al compartir, comentar y darle me gusta a este video, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te conviertes en parte activa de un movimiento que busca sembrar esperanza en el paisaje a menudo cínico de Internet. Juntos, podemos crear un rincón donde la inspiración florezca y donde las historias que realmente importan, las que hablan al corazón y al alma, encuentren un hogar y una audiencia que las valore y las necesite. Por todo ello, si esta narración ha tocado una fibra sensible en ti, si te ha hecho reflexionar o si simplemente te ha recordado la belleza y el misterio de la vida, te invitamos humildemente a que te suscribas a nuestro canal. Formar parte de nuestra comunidad significa que tendrás acceso a muchas más historias como la de Consuelo, relatos cuidadosamente investigados y narrados para inspirar, consolar y fortalecer tu espíritu en el viaje de la vida. No olvides, después de suscribirte, hacer clic en la campanita de notificaciones. De esa manera, serás el primero en saber cuándo publicamos una nueva historia. Te prometemos seguir buscando y compartiendo estos testimonios de la vida real que demuestran que, incluso cuando la noche es más oscura, el amanecer de un milagro puede estar a la vuelta de la esquina, esperando el momento adecuado para manifestarse de la forma más inesperada. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu corazón abierto. Esperamos que la historia de Consuelo, Regino y el noble caballo Relámpago se quede contigo, como un recordatorio de que la fe es un escudo, el perdón es una llave y la esperanza es un guardián que nunca nos abandona. Que la paz y la fuerza del guardián de las almas te acompañen siempre. Sigue buscando los milagros en tu día a día. Ten el coraje de perdonar y nunca, jamás, dejes de creer en el poder de una oración. Hasta nuestra próxima historia.